Buenas noches, amigos y amigas de la comunidad de Tierra Baldía. Nos encontramos un miércoles más. Finalmente, ese es el miércoles último de nuestras conversaciones. Es un miércoles muy especial porque hace 10 años, un 14 de abril, Fernando Fuenzalida falleció y justamente hemos querido desde la Asociación Cultural Tierra Baldía poder realizar este ciclo de conversatorios sobre el libro de Fernando Fuenzalida, Tierra Baldía, la crisis del consenso secular y el milenarismo en la sociedad posmoderna. Hemos querido rendir ese homenaje y convocar a distintas personas que están interesados en su obra o que conocieron a Fernando para recuperar esta reflexión que él hacía sobre lo que pasaba en nuestro mundo, digamos, ¿no? Esa es una reflexión de hace 25 años, pero creo que sigue siendo, y creemos que sigue siendo relevante recuperarla y recogerla, ¿no? Para el día de hoy, que es la conversación de nuestro último capítulo, el capítulo 7, la otra cara, el fin de la historia, hemos invitado a Enrique Prochaska. Enrique cumplió un papel singular, creo, en la edición original de Tierra Baldía, porque hace un prólogo muy interesante a la obra. Fue amigo personal también de Fernando y es escritor y ahora nos acompaña desde Estocolmo, así que le agradezco y le agradecemos enormemente su presencia en esta oportunidad, ¿no? Enrique, adelante para que pueda saludar. Muchas gracias, Armando. Muchas gracias. Es un verdadero honor estar aquí, sobre todo en esta fecha en particular. Estuve con Fernando justamente hace 10 años y viéndolo en los últimos días en los que estuve, a mí me tocó estar en Lima unas semanas antes y tuve la suerte de todavía poder cruzar algunas palabras con él y un rato de su intimidad de hombre enfermo. Y, y verlo en su actitud ante la muerte, que es una actitud muy constructiva, muy, casi diría orientalista, de reposo, de serenidad. Y ahí también dejó algunas lecciones personales que yo he recogido. En efecto, Tierra Baldía es un libro que me resulta muy entrañable. Yo era un muchacho, apenas había terminado los estudios de antropología, ya había estudiado filo, y Fernando me dice, estoy escribiendo un libro. Y yo también, yo estaba escribiendo un único desierto, Fernando Tierra Baldía, y alguna vez comparábamos notas, nos reíamos de cosas. Y yo estaba trabajando en la selva, en una cosa extrañísima, era capataz de una excavación gigantesca en Rioja. Y en una de mis visitas a Lima, Fernando me pide que prologue su libro. Y a mí se me cayó el cielo. O sea, dije, esto está absolutamente fuera de mis capacidades, Fernando, estás muy equivocado. ¿A quién le estás pidiendo eso? Y me dijo, no sería la primera vez que un discípulo le escribe el prólogo a un maestro. No, le digo, es al revés, estás mal, las cosas funcionan al revés, son los alumnos los que le pedimos a los maestros su prólogo. Pero no se dio, no se dio, y allí en medio de una choza, verdaderamente una choza, en el kilómetro 468 de la carretera marginal, yo escribí el prólogo que está en la primera edición. Eh, y me dio la oportunidad de volver a leer, porque ya había mirado el manuscrito antes, leer el manuscrito definitivo y asombrarme, en primer lugar, por la bibliografía de Fernando, ¿no? 32 páginas de referencias bibliográficas. El alcance de eso, su capacidad para ir a la cultura pop y regresar a la tradición y detenerse en todas las instancias intermedias, era fascinante. Era eso que habíamos estado disfrutando durante años en su mesa, en su sala, en los cafés, pero ahora formalizado, explicado, estructurado. Es un lujo. Y tuve también la suerte, escuché tu introducción mencionando la figura de Alex Forsyth. Y en efecto, Alex, Fernando y yo hemos sido muy amigos los tres. Eh,
al punto que la carátula de esta edición de Un Único de Tierra Baldía es la misma imagen de Alex, es el autor del cuadro, que es la edición, es la carátula de Único Desierto, solo que en verde. Entonces sí, nos hemos sentido muy cercanos en esta producción que cumple ya tantos años. Siempre le he insistido a Rebeca, a quien también agradezco, siempre le he insistido a Rebeca la importancia de reeditar esto. Y entiendo que ya está sobre ruedas. Entonces vamos a ser testigos de un evento. Y espero, hacia el final de esta conversación, espero poder contribuir a animar a una nueva generación de estudiosos a ir más allá de este libro, pero por el camino que el libro abre, ¿no? Hermosas tus reflexiones, Enrique, para los que no han leído el texto, porque la verdad es que Tierra Baldía no circuló mucho. La semana pasada conversé con Mijail Mitrovich, él es un antropólogo mucho más joven que yo, y él decía que en su formación no se lo hicieron leer, porque realmente no circuló mucho. Lo que circuló entre quienes conocíamos a Fernando, ¿no es cierto? Y es más, quisimos de repente incluso usar sus reflexiones o compartimos algunas ideas de él. Pero por eso mismo tu introducción, que se llama El Logos Estepario, ¿no? Es un juego de palabras de alguna forma, ¿no es cierto? Con el libro de Germán Hesse. Que él me En regaló, serio, en realidad. Él me claro. regaló, sí, porque Sí, yo estaba jugando con algunos títulos y él yeah. me dijo, este quiero. Entonces, Porque me estaba pidiendo eso, ¿no? lo que iba es que es un juego de palabras, ¿no es cierto? Con el nombre de la obra de Así es, Germán sí, Hesse, que es El Lobo Estepario. sí. Pero creo que en la introducción, para cuando en efecto la nueva edición esté disponible, que va a ser muy pronto, porque ya está revisada y ahorita está en proceso de corrección, un final, digamos, puedan ubicarse quienes lo quieran leer. Creo que me parece muy interesante porque plantea no solamente una reflexión sobre la obra de Fernando, pero también sobre él, Van a ¿no? incluir, Sí, las introducciones van a por supuesto, incluirlas en esta sí. El edición. libro La de Ramón también. también se publica tal cual, Qué idéntico bien, como bien. estaba, ¿no? Pero a lo que iba es que Magnífico. me parece que tanto refleja su reflexión a lo largo de todo el texto, pero también lo presentas a él, ¿no? Y realmente él era una especie de, Fernando, ¿no? Era una especie de lobo estepario, o sea, él metido ahí en su cueva, ¿no? Rodeado de sus libros, porque su biblioteca era así como un pequeño espacio que cubría todas las paredes. Y creo que refleja bien el título y la personalidad, ¿no? de Fernando, quienes tuvimos la suerte de conocerlo, ¿no? Mira, Así yo es. Sí, quería como... una figura de las Sí, letras, realmente. De pocas personas se puede decir eso en la historia del Perú, pero era una figura de las letras. sí. Te adelanto también que no sé si estoy cometiendo una infidencia, porque, claro, las personas que han pasado por aquí conversando y que hemos conocido a Fernando, tenemos mucha admiración por Fernando. Yo desde la primera vez que lo tuve como profesor me quedé impresionado y pudimos desarrollar una mínima amistad, ¿no? Pero mucha gente no lo escuchó, mucha gente no lo vio, no era fácil en esa época, por lo menos en mi época, a fines de los 80s, ¿no? Tener un video disponible para grabarlo, pero sí Claro. grabamos muchas clases en audio. Ajá. Entonces, tenemos grabaciones con la voz de Fernando y con explicaciones de él, que es un proyecto de la asociación que yo espero que pronto podamos también plasmar, ¿no? Entonces, que podamos escuchar al mismo Fernando hablando, creo que va a ser algo genial y espectacular, ¿no? Para que se pueda apreciar la dimensión de la capacidad que tenía él, ¿no? Evidentemente es una persona con fallas y cosas maravillosas como cualquier otra persona, pero creo que compartir la experiencia de poder escucharlo y poder de alguna forma dialogar, aunque ya no esté con él, creo que es algo fantástico, ¿no? Sí, desde luego Fernando no era un superhombre. Sí era un maestro. Eh, y los maestros tienen que mirar dentro de sus propias historias y sus propios errores y aventuras y decir, en esto me equivoqué, porque solo se enseña con el ejemplo. Entonces, yo he tenido a mi padre, que mi maestro, me ha enseñado, maestro de vida, y luego, si tuviera que señalar a otra persona que es quien más me ha influido, es Fernando, aparte de mi papá. Entonces, naturalmente que me siento no solo obligado,
sino también honrado de poder decir estas cosas de él y señalar, en efecto, en qué puede haberse equivocado y qué pistas hay para mejorar lo que nos dejó, sin duda. ¿Sí? Sí, comparto totalmente lo que dices. También Fernando se convirtió en una especie de, ni siquiera mentor, diría, porque en realidad o sea, no trabajamos juntos largo tiempo, pero sí fue una figura importante en mi manera de ver el mundo que conservo hasta ahora, ¿no? En el último de los recuerdos, Enrique, te comento que yo estuve en una presentación de Tierra Baldía cuando se salió el libro a la venta y si mal no recuerdo tú estuviste ahí presente y he Probablemente. escuchado tu presentación. No recuerdo ya dónde fue, pero sí me acuerdo haber estado ahí y haberte Ujú, escuchado. ujú. Pero Yo, Enrique, yo mira, estaba en la estamos selva, así que llegando, sí, probablemente alguien la leyó, pero sí, ¿en serio? Me es parece posible. No haberte sé si yo visto. estaba ahí Bueno, o sí, no lo sé. Tengo mucho bien. borroso. Mira, Enrique, estamos llegando al final de este ciclo de conversatorios. Me parece muy bueno haber conseguido programarte al final, ¿no? Para poder recoger, creo, todo lo anterior, tú que conoces también la obra de Fernando, de esta obra de Fernando además, y poder llegar al final con muchas cosas que se han conversado antes y que también quedaron fuera, ¿no? Ujú. Entonces, quería invitarte a ver si tú tienes algunas ideas generales sobre este capítulo. El capítulo se llama La otra cara, el fin de la historia. Y como yo he dicho antes en estos conversatorios, a mí me parece que el libro de Fernando es un gran ensayo, es decir, o sea, es un ensayo extenso, digamos, ¿no? Muy extenso, no es una obra tradicionalmente académica, sino es un conjunto de No. reflexiones muy sustentadas, ¿no? Muy sustentadas, pero que además te incentivan a pensar, ¿no? Y a desarrollar una mirada sobre lo que está pasando, ¿no? Y en ese sentido creo que es un capítulo clave para poder, digamos, recoger todo lo que se recorrió antes y poder cerrar, digamos, esta reflexión, ¿no? ¿Qué nos puedes compartir, Enrique, a partir de tu relectura de este capítulo 7? Eh, eh, Quiero llegar ahí. Me voy a tomar un minuto para decirte cómo aparece Tierra Baldía en mi registro en la obra de Fuensalida. Fernando no había escrito una cosa así antes. Fernando es un etnólogo, primero, ¿no? Hace estos estudios en Huancavelica y el Valle de Chancay, y por capas sucesivas empieza a acercarse a un fenómeno mayor, que es el fenómeno de la evolución de las comunidades rurales hacia el mundo contemporáneo, hacia la modernidad, y cómo van integrando por encima de las capas religiosas, originales o étnicas, empiezan a acumular y a integrar en su estructura social modernidad, alfabeto, cuenta bancaria, relaciones con el poder. Entonces, adquiere el saber de Fernando, el aparato conceptual con el que piensa la realidad, adquiere estas mismas capas y pasa por una secuencia de obras y eventos, pasa a analizar fenómenos cada vez mayores y más integradores. Tierra Baldía es el penúltimo de estos escalones. Y creo que es el que realiza un salto más grande con respecto del anterior. Es la síntesis dialéctica en el sentido hegeliano de todo lo anterior que ha escrito, donde ya no entra en detalles respecto de el colectivo diminuto o menor de la comunidad, sino entra a ver la humanidad como un todo evolucionando o no hacia el fin de la historia. Y es imprescindible para el lector de Tierra Baldía y para el que escucha estas conferencias, es imprescindible entender hasta qué punto el libro de Francis Fukuyama era una atmósfera intelectual durante los 90. Sin eso no se entiende Tierra Baldía. Entonces quisiera empezar por ahí. Francis Fukuyama es este filósofo Japón norteamericano que escribe un artículo, importante artículo largo para The National Interest, y que es recogido por la inteligencia norteamericana y le piden que haga un libro. Hace un libro y ese libro, El fin de la historia del último hombre, ocasiona una especie de terremoto académico a favor y en contra, sobre todo en contra,
la intelectualidad que analiza la posmodernidad. Esencialmente lo que dice Fukuyama en una línea es que la historia se ha terminado porque hemos llegado a la democracia neoliberal, a la democracia liberal. Y que los resortes que mueven la historia hacia adelante han sido desactivados por este hallazgo nuestro. Entonces, titula su libro El fin de la historia del último hombre, mirando hacia Nietzsche, que habla del último hombre en Zaratustra. Es este pequeñajo que anda a saltitos, que no tiene mayores ambiciones y que resulta un callejón sin salida espiritual. Fernando toma todos estos elementos para escribir otra vez con la mirada puesta en un título anterior, que es el de T.S. Eliot, el sentido de este wasteland, la tierra gastada, agotada, la tierra cansada de muchos mitos andinos, y usarlo como metáfora para los desvaríos, la paranoia, el sinsentido contemporáneo. Entonces, sí, 6 capítulos nos llevan a esto. Y me emocionó mucho ver en la diagramación del libro que hace Alex Forsyth, este ángel tocando la trompeta, que va apareciendo en la antesala de cada capítulo, y en la del capítulo 7, que voy a comentar, es la única vez donde el ángel ya no entra. El ala sobresale el margen de la página y se va. Y el ángel que toca la 7ª trompeta en el Apocalipsis de San Juan dice: ya no hay más tiempo. Los tiempos han terminado. Tempus non erit amplius, dice. Y me acuerdo de esto porque mi ejemplar de La Tierra Baldía, que no es este me lo ha dado Rebeca, decía ahí Tempus non erit amplius, cosa que yo puse con plumón en grande y lo comentaba con Fernando con mucha simpatía por el hecho de haber entendido a qué iba. Entonces, es el fin del milenio. Y lo que nos está diciendo el argumento es doble, digamos. Por un lado es que el triángulo original que daba cimiento al crecimiento de la conciencia y del conocimiento humano se basaba en la tradición como sustento y llegaba a través de relaciones sociales a una maquinaria que producía en la punta saber. Ese saber, si se quiere, era ciencia, en un sentido aristotélico, ¿no? Saber. Pero que 20 siglos habían trastornado esto y habían volteado el triángulo. Y ahora era la ciencia la supuesta base en la que se fundaba todo lo demás. Sobre la ciencia se funda la sociedad, pero la sociedad, observa Fernando, a través de su extensísima etnografía social, urbana, digamos, la sociedad regresa a la base destruida. Regresa y funda una tradición que tiene resonancias con toda la anterior. Es una tradición fundada en una pseudo comprensión de la ciencia, de la razón y de lo que también se ha llamado ahí atrás en los capítulos previos, sobre todo en el tercero, me parece, la tensión entre physis y logos. Este es uno de los 2 ejes por los cuales circula esta inversión de los consensos, como los llama Fernando. Hasta ahí estoy siendo claro, más o menos, por dónde vamos. Sí, sí, clarísimo. Clarísimo. No termino yo de entender en mi relectura muy reciente del capítulo, no termino yo de entender la necesidad que había de volver a argumentar en favor de todos los minuciosos ejemplos que pone que llevan a que
los nuevos consensos en torno a la ciencia, al saber racional, a lo numérico, a lo cuantitativo, el gobierno como efecto de una razón matemática, si quieres. Ahorita hablamos mucho de gobernar basado en evidencias, ¿no? ¿Cómo eso vuelve a una estructura de creencias muy primitiva, muy primaria, digamos, más que primitiva, muy básica, que es lo que Fernando nos aseguraba, que todos tenemos dentro, esta figura por la cual buscamos la trascendencia. Creo que hubiera bastado con afirmarlo, el capítulo sería mucho más corto, pero usa más de la mitad del capítulo en volver a afirmar cosas que ya viene asegurándonos a lo largo de los capítulos previos, volver a afirmar muchas instancias en las cuales gobiernos como el de Estados Unidos o gobiernos islámicos, mientras están aparentando que están siendo racionales, están en realidad encarnando formas viejas de la tradición, algunas de ellas apocalípticas. Y sí llegué a conversar con él acerca de cosas como la invasión a Irak y cómo ambos bandos en la invasión a Irak, una presidida por un ateo, que era Saddam Hussein, por el partido Bash, era un partido básicamente ateo, buscaba enunciar en términos muy religiosos lo que ellos estaban haciendo, y era la madre de todas las batallas, ¿no? 90, 91. Mientras que del otro lado, Bush y compañía, los dos Bush, en distintos momentos, se anuncian como los defensores del bien, pero del bien con mayúscula, del bien cristiano. Entonces la suya no es una posición política, es una posición religiosa. Desde Reagan, Estados Unidos tiene muy a flor de piel, no quiero decir Estados Unidos, una gran cantidad de sus electores que se trasuntan en voluntad política, tienen muy presente el hecho de que este es el fin de los tiempos y que no estaría nada mal acelerar la segunda venida con algunas bombas nucleares. Esto que puede parecer aventurero de decir, está expresado, yo creo, no solamente en este minucioso detalle que cuenta Fernando, sino en toda su obra. La aceleración del juicio final es un propósito político. Eso me parece sorprendente, peligroso, por supuesto, pero muy cierto. Y es algo que hay que conocer. Y está en ambos bandos de los polos, ¿no? Están los dos. Enrique, para apuntar ahí a lo que dices, ciertamente estos personajes que has mencionado, ¿no? Reagan, Bush, Saddam Hussein, aparecen en efecto al inicio de la reflexión del capítulo 7. A mí me da la impresión, no sé si tú compartirás esto, que el hecho de repetir algunos de estos, porque son otros ejemplos además, pero de que estén presentes en este capítulo, claro, estas distintas manifestaciones de ideologías y movimientos, digamos, caóticos, creo que están orientados a reafirmar la idea de que este cambio o este supuesto haber llegado al fin de la historia, como lo decía Fukuyama, no es un proceso gradual, como él lo dice, ¿no? O sea, no es un proceso natural, que entre comillas es un poco lo que de alguna forma te intenta vender Fukuyama a fines del siglo XX, sino que más bien es una explosión caótica, ¿no? O sea, es una explosión en realidad desordenada, caótica ni siquiera en el buen sentido, sino desordenada en el sentido de confusión, es decir, donde cualquier cosa vale y
recogen aspectos de prácticas tradicionales para poder, esto lo traigo también del capítulo anterior, donde se habla de la religión del consumo, ¿no? En donde partes se mezclan indistintamente con otras partes y te ofrecen un conjunto Contradictoriamente, de creencias que en ¿no? verdad sí, son En contradictorias, cualquier ¿no? Y dirección. entonces Sí. lo que está diciendo él, creo, es como que en realidad en este momento que supuestamente llega el fin de la historia y, ¿no? Y emerge este hombre final con mayúsculas, en verdad es un escenario más bien de desorganización absoluto, ¿no? Entonces, no es que, y que además, esto ya lo añado, bueno, no está exactamente en este capítulo, pero que además es resultado del mismo proceso de post-secularización. O sea, no es que esta regresión del consenso sea que se quiere regresar al consenso secular, sagrado, perdón, ¿no? O sea, a los modelos salvíficos, sino que más bien es una consecuencia de la propia secularización. O sea, estos grupos que mezclan aspectos religiosos y políticos a la vez y tienen una lectura que nos parece estrambótica de la realidad, en verdad es una consecuencia de un escenario post-secular, incluso, ¿no? Pero que al final redunda Post-secular. en un escenario pues, de desorden absoluto, ¿no? Sí, pero es un desorden como no sé si recuerdas en El nombre de la rosa, hay este capítulo final en que hay un sueño de Atso de Melk y que es absolutamente delirante. Y Atso lo cuenta. Uh -huh. Y entonces Francisco, el mentor, le dice, lo que tú has soñado es la Quena Cipriani, la cena de los ciprianos. Es el delirio del Claro, carnaval apocalíptico, claro, claro. El ¿no? Tengo la pandemonio, cita de ¿no? Fernando acá, dice, la visión del fin de la historia, no como el ingreso gradual y sereno Así es. a un plató liberal y demócrata, sino como el cataclísmico Eso. tránsito hacia una transistoria gloriosa. Uh -huh. Esa última Uh palabra me parece que nos pone en el carril, gloriosa, ¿no? Eh, eh, sí, reventemos el mundo y que alcancemos a Cristo en su gloria. Tenemos el botón rojo para hacerlo. Ese pensamiento que es otra vez delirante, parece ser agente, parece estar actuando en Así algunas es. de las cosas. Mira, ve, Donald Trump llevó su embajada a Jerusalén. Estaba en Tel Aviv, lo puso en Jerusalén. Tú puedes decir, es una movida política. Por supuesto que es una movida política. Uh -huh. Pero el apoyo que consigue con eso es el apoyo de The Bible Belt en las Apalaches. Son gente que Claro. están convencidas de que la segunda venida requiere el apoyo al templo, a la reconstrucción del templo. Así Entonces, es. Fernando veía todas estas cosas y como le decía yo al César Gutiérrez en el comercio, se hubiera dado un festín con la tierra plana. A mí me ha estado curioseando, yo he estado curioseando el fenómeno de los terraplanistas desde hace muchos años. Ya. Creo que soy un conocido de los terraplanistas. Y lo que hay mucho es lo que Héctor Béjar te comentaba en su propia conferencia acerca de este peruano que fue a los hermanos musulmanes. ¿Recuerdas? Ya. Uh Que -huh. había un peruano que había estado en los hermanos musulmanes y Sí. lamentaba haber salido de ellos, Uh -huh. ¿no? Eh, y que lo que lamentaba es que los hermanos musulmanes siempre estaban allí para ti. Uh -huh. Ese sentido de pertenencia, este círculo de solidaridad, que era una de las definiciones de Fernando acerca de qué es una sociedad, eh, es una respuesta afectiva, psicológica afectiva, sentimental, digamos, a la soledad de este hombre post-secular. Los terraplanistas, salvo algunos estafadores, están en general tristísimos con el estado de cosas, frustrados, enojados, les va terriblemente mal en la vida.
y encuentran este círculo de solidaridad que les da en qué creer. Es una absoluta patraña indemostrable, pero no puedes refutar desde la razón lo que es en esencia un afecto. Y por eso es que debunking terraplanistas es un ejercicio completamente inútil. Y como lo es seguramente en este momento electoral de Perú que hemos tenido hace unos pocos días, la primera vuelta, porque creo que hay que poner este contexto en nuestra conversación. Por Acabamos de supuesto. tener la primera vuelta en que se ha elegido a Pedro Castillo, parece de primera vuelta, y no sabemos quién va a ser el otro candidato, va a ser Keiko o esto. Y no hay manera de que un grupo persuada al otro, ni siquiera de que 2 más 2 es 4. El diálogo está cerrado, porque lo que hay es una especie de paranoia estructural, que Fernando también designa en este capítulo. Ujú. Pero el ejemplo de los terraplanistas me parece muy bueno para poder entender incluso lo que está pasando, no solo en el Perú, ojo que, ¿no? Lo que pasa No, ahorita en desde Perú, luego, sí, sí. ¿no? Está pasando también en América Latina y en otros lugares del mundo, con la emergencia y la fortaleza de grupos cada vez más reaccionarios y que diríamos que incluso en este capítulo Fernando también de alguna forma lo va a mencionar, ya no tengo la cita acá a la mano, pero lo menciona de alguna forma. Pero el ejemplo de los terraplanistas me parece bueno en el sentido, no sé si tú compartirás esto, de que hay como un sacrificio a la explicación racional, ¿no? Es decir, o sea, necesito esta conformación de una identidad compartida, ¿no? Sí. Y por lo cual lo que quiero es fe y confianza en esa verdad compartida. No me importa si racionalmente tiene justificación o no, ¿no? Entonces, puedo, y se convierte además la verdad en una cuestión de fe y ya no en un ejercicio racional, porque los terraplanistas de repente se van, o no sé si ellos, pero quienes comparten ideas similares, te van a decir, no, pero yo quiero creer eso, yo tengo derecho a creer que la Tierra no es plana, cuando es un aspecto de la realidad humana que no puede ponerse solo en manos de la fe. Fernando anticipa, es el que cual se construye un ideal o se construye una imagen y lo real termina siendo la imagen que tú has construido, ¿no? Pero eso es porque en un escenario de debilitamiento de los consensos que antes nos daba confianza y seguridad en lo que creíamos, ya no hay nada dicho. Y entonces cada uno está buscando las respuestas que satisfagan a su propia tranquilidad de la mejor manera posible, ¿no? Y además cambiante, porque uno de los problemas de la crisis de representatividad que existe en el mundo, que está exacerbada por Internet probablemente, más que otra cosa, es que ya no somos individuos representables, en el sentido en que para ser representado hay que mantener cierta identidad consigo mismo, sostener una misma idea de un día al siguiente. Una de las cosas que Fernando trae como herramienta de su pasado etnólogo eh, es el hecho, por ejemplo, de que un actor social cualquiera, digamos un machiguenga, que está vestido con su ropaje tradicional, se traslada a la pequeña poblado, a la agencia más cercana del Banco de la Nación, y saca de su blue jean una tarjeta de crédito y la mete en el cajero. Fernando contaba que uno tiene distintas identidades a distintas horas del día y que con plena naturalidad de gesto regresas a tu identidad machiguenga, te quitas el jean y te pones la kushma y sigues siendo un machiguenga el resto de la semana, digamos. Yo creo que toma esa lección que ha observado, no concretamente con Machigar, pero vamos, es el ejemplo, y la pone en este tipo de adscripciones entremontadas, mezcladas, entretejidas, hasta el cansancio, porque
El terraplanista, por ejemplo, cree en la ciencia y usa videos de la NASA para demostrar cosas mientras le sean útiles. Y en el instante siguiente dice la NASA siempre miente. No entra en contradicción con esto. Nuevamente te digo porque es una cosa afectiva. No está usando el hemisferio izquierdo del cerebro para hacer estos acertos. Está usando sus necesidades, las está expresando. Quizá todo el terraplanismo es una función expresiva del lenguaje. En el sentido de Schelling, en que el mito termina haciéndose lenguaje. ¿A dónde nos lleva todo esto? Fernando reconoce que hay como dos fuerzas casi policiales que nos vigilan y controlan. Y con eso termina el libro. Y ese análisis estoy dispuesto a discutirlo en unos minutos. Esa concreción de Fernando. Pero termina con unas recomendaciones a qué deben hacer las iglesias, los agentes pastorales, dice él, y qué debe hacer la policía. O sea, los agentes de la ley pastoral y de la fuerza. Y hace poco hemos tenido una Semana Santa en la que el Estado ha prohibido a la gente hacer su culto. Y yo justamente veía, ahí está el ejemplo de lo que Fernando estaba anunciando, ¿no? Cada vez mayores concreciones, constricciones al ejercicio de cierta fe por razones de Estado. Por ejemplo, hay una pandemia. Pero esa línea que ahora nos parece súper justificada a algunos, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que la gente no debe reunirse en el templo si es que hay una pandemia, porque se nos van a morir. Antecede un valor, que es el valor de la vida del individuo, que está consagrado en la Constitución y que el Estado se pone a defender, sobre otro, que es el valor tradicional de honrar a Dios. Entonces aquí tienes en el acto mismo en que acaba de incurrir el Estado peruano, tienes la punta del iceberg de Tierra Baldía. Lo acabamos de ver. A lo que Fernando llama es a una especie de rechazo a cómo termina Fukuyama su propio libro. Fukuyama, en los capítulos finales, llama a reavivar, dice él, ciertas formas selectas de la intolerancia. Y Fernando se está escandalizado con eso. Sí, exacto. Entonces, yo creo que esa es una línea que conduce gran parte del argumento de estas 300 páginas, ¿no? Así es. ¿Cómo hacemos para manejar ese llamado a ciertas formas selectas de la intolerancia? ¿Cómo lo rechazamos desde la razón? ¿Cómo lo justificamos desde la tradición? Es muy delicado. Y que significan también una contradicción, dice Fernando, ¿no? Porque es finalmente que para poder como que mantener el sistema liberal necesitas sacrificar la libertad. Entonces, es como que te llevara a una especie de callejón sin salida, ¿no? O sea, el paradigma, entonces, o en todo caso, de esta propuesta no era tan moderna, ¿no? O sea, el consenso secular no era ni tan moderno, ni tan secular, ni tan libertario, ¿no? Porque da la impresión de que te está llevando hacia la necesidad de una mano fuerte, una mano dura, que te permita mantener las cosas como son, cuando es lo contrario, supuestamente, a lo que predicaba, ¿no? Sí, así es. Lo has visto, por ejemplo, en cómo los liberales norteamericanos, digamos los Tea Party, o sea, el lado más conservador de los liberales, ¿sí? Estaban en contra del uso de las máscaras o la obligatoriedad ahora de los pasaportes COVID, porque estás constriñendo sus libertades. Mi libertad de enfermarme y de contagiar. Lo cual nos lleva así a
cosas que han aparecido en los últimos 20 años y que Fernando no anticipó, pero que de alguna manera, a ver, yo he seguido mirando a ver qué cosas nuevas podíamos encontrar. Y por eso lo que te decía al comienzo, yo siento que Tierra Baldía 2.0, sería harto más interesante que Tierra Baldía 1.0. Y no es que esto no lo sea, desde luego que es crucial, pero lo que hubiera hecho Fernando en la actualidad, con personajes como Mark Zuckerberg, Greta Thunberg, Barack Obama, Edward Snowden, ¿no? Con los Bitcoin, con el sistema de seguridad blockchain que está cubriendo el mundo, con Machine Starlink, Learning. Elon Musk, irnos a Marte. Eso requiere una absoluta nueva caja de herramientas que Fernando no nos ha dado. Nos ha insinuado que existe. Pero creo que sería un error de parte de los estudiosos sociales quedarse con la caja de herramientas de Tierra Baldía 1. De acuerdo. Creo que lo que nos está dejando Fernando Fuenzalida aquí es una tarea muy superior a nuestras fuerzas, pero imprescindible. Los próximos 10 años o 15 van a ser mucho más complicados que los anteriores 10 años o 15, que ya han sido notablemente difíciles de entender. Más confusos aún. Sí, sí. Las claridades van a ser mucho más efímeras. Hace poco conversaba con mi hijo, que es epidemiólogo en Londres, y me decía que en los últimos 11 meses la ciencia ha avanzado mucho más que en mucho tiempo anterior, no en sus resultados del laboratorio, sino en su metodología. Que este proceso ha sido absolutamente revolucionario y es comparable en densidad de cambios a el modo como se inventó la ciencia. Este es un proceso en el cual la verdad es provisional, pero no importa. Provisional a un ritmo mucho más intenso que la provisionalidad popperiana de que estamos aquí para falsar la teoría, etc. No, estamos aquí para encontrar la vacuna. Si faltamos la teoría o no, quién publica o quién se lleva la gloria o el premio Nobel, no importa, queremos la vacuna. Claro que a los científicos sí les importa eso y van a preocuparse por eso y hay celos y todo aquello. Pero el efecto pragmático que la ciencia está teniendo hoy en día, hemos tenido en unos pocos meses una solución absolutamente nueva para el problema de cómo vacunar, que es las vacunas de RNA. Eso no existía, se ha inventado ahora. Eso te da un índice de cómo lo episódico se convierte ahora en norma. El análisis, digamos, de Thomas Kuhn de cómo funcionaba la ciencia está 8 capítulos más atrás. Y Tierra Baldía, con todo lo vigente que es un grito, es una demanda por una segunda capa, por una segunda y tercera iteración. Claro. Es un llamado de urgencia. Ahora, Enrique, Fernando en el libro tiene momentos, porque no es el tema realmente que él está tratando, me parece, pero tiene momentos en el que él sugiere la necesidad de volver a darle importancia a las monografías, ¿no? A estudiar estos casos particulares que requieren, digamos, extrañeza, que nos surgen, que nos generan extrañeza, y que muchas veces el antropólogo o el sociólogo convencionalmente lo ha dejado de costado porque es una cosa que no vale la pena estudiar, ¿no? Entonces, creo que sí tiene sugerencias Fernando, pero son menores, digamos, ¿no? A la posibilidad de construir una antropología, una sociología distinta. Incluso en el capítulo él dice, se necesita una antropología de la religión, ¿no? Y una sociología de la religión, me parece, que pueda incorporar esta mirada más
amplia y ecuménica, creo, sobre lo que está surgiendo a nuestro alrededor, ¿no? Y yo creo que, en efecto, creo que es un desafío importante para los que seguimos aquí y para lo que se va a venir, que es un mundo cada vez más complejo, poder, creo que, tener esa disposición, no, esa capacidad de sorpresa que tenía Fernando por lo que ocurría a su alrededor, ¿no? O sea, yo siento que él no abordaba los hechos a su alrededor con prejuicios, los abordaba más bien con esa curiosidad del científico original, ¿no? Que le llama la atención lo que ocurre a su alrededor y que quiere de alguna forma procesar y entender qué es lo que está Sí, pasando, ¿no? no andaba a la búsqueda de hechos para meter en sus cajas, sino lo contrario, ¿no? Quería ampliar el número de cajas y meter los hechos donde correspondiera. Hace unos días hemos tenido una enorme revolución en la física. Hemos encontrado que hay una fuerza allá afuera que hace cosas que no es como si hubieras encontrado en la tabla periódica de los elementos un gas que pesa como el oro. Ujú. No puede ser, la tabla está mal. Entonces, la tabla del modelo estándar de partículas está mal. Y si está Ujú. mal, tenemos que pensarla de nuevo. Ese Así es el tipo es. de joy, de disfrute del descubrimiento que nos presentaba Fernando. Nunca estaba con los mismos hechos de un día para el otro. Estaba descubriendo cosas Ujú. continuamente. Fue uno de los primeros surfeadores del Internet, ¿no? Ujú. Claro. Tenía una dirección IP cuando creo que nadie más que la red científica peruana, una sola o dos personas tenían. Sí, Y él andaba descubriendo cosas rarísimas. y yo tenía que preguntarle que me explicara qué era Internet, porque, o sea, cuando Sí, yo lo he conocido, recién Internet surgía y él tenía claro qué cosa era Internet. Yo no lo entendía, ¿no? Porque sí, ¿dónde está la información de Internet? En mi computadora. sí. Digamos que él en ese sentido era un adelantado, ¿no? Ajá, Pero Enrique, quiero plantearte, para ir ya como que conduciendo hacia el final de la conversación, yo sé que tú quieres comentar algo más, pero yo quiero plantearte, tal vez ponerte un poco en problemas, porque si hay un párrafo que yo quisiera que comentáramos para ver un poco qué te parece a ti, a qué conclusión podemos llegar, ¿no? Porque él cita a Herbert Spencer al final de su texto, donde dice lo uh-huh. siguiente, mira, dice, el Dime. último hombre será aquel cuyas necesidades privadas coincidan con las colectivas. Será tal clase de hombre que incidentalmente, dejándose espontáneamente llevar por su propia naturaleza, cumplirá las funciones de una unidad en el cuerpo social y sin embargo estará en condiciones de cumplir con su propia natura porque los otros harán lo mismo de la misma manera espontánea, ¿no? Y después como que lo explica un poco más ya con sus propias palabras, dice, en ese parto que es tránsito de la conciencia del hombre, debe producirse la síntesis última que socialice lo individual natural y concrete en el individuo lo cultural colectivo, ¿no? Entonces, creo que es una invitación, yo te digo cómo lo veo yo, es una invitación a poder trascender paradigmas, digamos, interpretativos, ¿no? De la sociedad y el individuo, que lo ven como entidades separadas. Yo siento que nos está como que a lo largo del texto en general y al llegar a este punto, como que nos está invitando y desafiándonos a la posibilidad de un paradigma distinto, nuevo, que implique que yo pueda seguir siendo individuo, pero sin desconectarme de lo social, y a la vez concretar lo social en mi práctica individual. Y es como tratar de sobrellevar una contradicción, ¿no? Que aparentemente en nuestros esquemas, como tú dices, la tabla periódica de elementos no está representando todos los elementos que hay. El problema no es que el problema no es que no hayan esos elementos, el problema es que la manera que hemos clasificado los elementos está mal. Y tal vez también nuestra manera de entender el individuo y su vínculo con lo social, que tiene que ver con todo esto de los contratos y los consensos que él trata de discutir en su texto, tal vez eso es lo que haya que trascender. No sé cómo lo ves tú, Enrique, por ahí. Sí. Felizmente, la historia tiene tantos protagonistas que han escrito tanto que tenemos lenguaje y conceptos para abordar casi todo. Entonces, estamos hablando de Hegel,
la superación de unas estructuras que mueren y que nos dan otras. Estamos hablando de Nietzsche, del surgimiento del superhombre, que es la trascender de aquel pequeño hombre que iba a saltitos. Y aún así, pienso que estamos un poco encerrados, y eso es lo que Fernando creo que mira en Spencer y lo que encuentra agradable en Spencer, útil, digamos. Y es que está llamando a una reconceptualización de todo el fenómeno. Está llamando a pensarlo con palabras diferentes. No sé cuáles sean esas palabras. Yo, si tuviera que mirar y buscar a quién más se aproxima Spencer, pero que nos puede dar una pista de por dónde proceder, es, otra vez mirando Tierra Baldía, Locke como superación de Hobbes. El contrato social con un pie en una apuesta por lo trascendente. Eso trascendente no necesita ser religioso. Puede ser una apuesta como la de Nietzsche, una apuesta por un superhumano. Y voy a usar este momento para ir a donde yo quería ir, que es a la inteligencia artificial. En este momento, la supercomputadora más poderosa del mundo ya es más inteligente que un individuo humano. En términos operativos, no digo que tenga el conocimiento de, sino que tiene la capacidad de. Pero como la ley de Moore sigue ahí, dentro de 2 años va a ser el doble de inteligente que un ser humano. Digamos que va a tener un IQ de 230. Y en 2 años, 460. Entonces, en 10 años, estamos hablando de 2031, vamos a tener una máquina que es más inteligente que la humanidad en su colectivo. Y ahí vamos a tener que tomar decisiones sobre quién es el guardián de esa máquina. Entonces, el ejercicio que hace Tierra Baldía, todo el ejercicio que ha hecho la antropología hasta ahora, tiene que ser reconcebido. Y yo soy un escritor de ciencia ficción y no es fácil acercarse al público. Yo también he estudiado antropología y filo. No es fácil acercarse al público con estas noticias sin parecer Julio Verne. Pero es urgente que tengamos esto en cuenta. Y mientras seguimos preocupados porque un porcentaje alto de niños no saben leer ni escribir, y se nos ocurre que la manera de hacer esto es pagarle mejor a los maestros o poner más escuelas rurales. En el otro extremo tienes el premio X, que lo que hace es soltar tablets de paracaídas, y esas tablets están hechas para conocer el idioma del niño y enseñarle a escribir con signos, y son de energía solar, y simplemente le tiras la tablet cerca a un niño en la India, en Malasia o en el centro de Australia, y el niño aprende a leer, sin maestro. Entonces, hay herramientas para los nuevos retos que no se parecen en nada a los martillos que usábamos para los viejos clavos. Y esas herramientas no se detienen hoy, sino que mañana son el doble de aptas y pasado mañana el cuádruple. Y no estamos preparados para lo exponencial, no tenemos la menor idea de cómo es. No hemos evolucionado para manejar lo exponencial. Fernando sabía todo esto, pero Fernando sí se detuvo necesariamente se tenía que detener, que este no es un libro de ciencia ficción, es un libro de análisis antropológico y social y filosófico, muy competente.
es extraordinariamente importante leerlo. Pero nos va a lanzar hacia adelante a una que tiene que ser, tú dices, la monografía, ok, ¿qué hacemos con todas las monografías que vamos a recibir si es que se logra lo que estás recordándonos? ¿Quién las va a analizar? Hoy en día, ¿Cómo? la mayor parte... ¿Ah? ¿Y cómo? También, ¿no? ¿Perdón? Con qué métodos? La mayor parte de los metaestudios son crunched por Claro. máquina. Entonces, ¿quién sabe más? ¿El autor de un estudio o la máquina que se ha leído todo en 10 minutos y tiene una idea bastante clara del estado de la cuestión? No digamos que se le ocurre nada, no voy a pretender que se le ocurre nada, pero los estados de la cuestión están en las máquinas. Entonces la ciencia tiene que y hablo de la ciencia social y no solamente de la física, digo, la medicina. La ciencia tiene que reinventarse cada vez más rápido. Y estamos perdiendo el paso. O quizá lo perdimos hace unos años. Así que yo creo que la tarea es mucho más seria, más urgente y con dimensiones más raras Claro. que lo que hemos estado imaginándola últimamente. Uh-huh. Uh-huh. Sí, Enrique, creo que me dejas con una sensación, en efecto, ¿no? De un desafío, reto. No sé si en Perú estamos realmente preparados, ¿no? Pero Creo que, Fernando nos mostró que no había que estar no había que estar dentro de las limitaciones de la reflexión peruana usual. exacto, Y su libro es un libro internacional, digamos, para el claro, momento en que saca. sí. O sea, te lo digo para ir con más precaución que optimismo desbordante. Porque yo creo que evidentemente, o sea, si como Fernando, en Perú tenemos, digamos, creo que personas capaces como para poder asumir la tarea que tú dices, ¿no? Y si el libro de Fernando y de alguna manera estos conversatorios sirven para entusiasmar, ¿no?, a otras personas y generaciones jóvenes a mirar de una manera distinta el mundo en el que vivimos, ¿no? Y no solamente a reproducir esquemas ya, digamos, tradicionalmente, digamos, incorporados, sino más bien a construir nuevas cajas, ¿no? Yo creo que ahí tenemos una oportunidad, ¿no? Sí, Y no sí, tenemos por qué sentirnos menos tampoco. Solo que la tarea es más difícil. Siento sí. que la tarea es muy difícil acá en el Perú y hay muchas cosas que vencer, muchas barreras que el propio Fernando sufrió en su vida como académico, como intelectual, sufrió mucho, ¿no? Y yo creo que eso es parte de, sí, pues, ¿no? Casi una especie de lobo estepario que tiene que recorrer casi, casi por su propia cuenta esos caminos que son parte de su búsqueda, ¿no? Sí, sí. Fernando nos da lecciones también de supervivencia ante la adversidad, en Uh-huh. su caso académica, ¿no? Fue postergado, traído de aquí para allá, ninguneado a veces. Y materiales también, ¿ah? Una época muy dura. Sí, sí, Él pasó. Uh-huh. sí, Sí. así es, Uh-huh. así es. Bueno, Pero sí, bien, sí, yo te agradezco esta oportunidad. Me he imaginado, me he visto a mí mismo estos minutos que he pasado contigo, inventando cosas que no había visto antes y siento que no he hablado para nadie que tenga canas. Creo que estamos o sea, apuntando, no nosotros, no no nosotros, nosotros. estamos apuntando a una generación diferente que tiene que hacer una tarea diferente. Sí. Totalmente de acuerdo, Enrique. Creo que también sitúas una tarea para la propia asociación y, y así va a tener sentido también que la mirada de Fernando pueda también desplegarse, ¿no? En otras generaciones que tienen, digamos, desafíos similares a los nuestros, pero tienen creo que otras capacidades, ¿no? Yo lo veo en mis hijas, yo tengo una hija de 15 años y otra de 11, y claramente somos generaciones diferentes, ¿no? Pero tengo mucha confianza en su generación, ¿no? Y esa generación
espero pues, ¿no? Que pueda, digamos, seguir una ruta en donde podamos incorporar todo esto que estamos hablando, ¿no? Así que, Enrique, te agradezco esta participación. Ha sido, creo que, inesperado cómo hemos terminado. Yo no me lo esperaba, así como una novela que no sé cuál es el final y de pronto termina por una ruta que no pensaba y que me deja a mí también pensando hacia dónde tenemos que ir en este Tierra Baldía 2.0 o Tierra Baldía 3.0 y Ojalá que así que suceda, sí. supone, ¿no? Un seguir pensando y reflexionando y abriendo nuevos puentes para todo, para el Perú y el mundo en general, ¿no? Ujú. Sí. Yo estoy honrado nuevamente de haber tenido el espacio y la oportunidad de conversar con alguien como tú que conoce el libro a cabalidad. Conocí a Fernando y los orígenes de Tierra Baldía en su larga trayectoria de publicaciones y lo inusual que ese libro fue en el horizonte del pensamiento humanista peruano. Ujú. Eh, y sí, apuesto con todo a la generación que pueda leer esto y mirar hacia adelante y darnos algunas soluciones, ojalá que provisionales. Siempre van a ser, ¿no? Cambiantes también Sí. y profesionales. Bueno, gracias, Enrique. Un enorme, Muchas gracias a ti, gracias a Tierra Baldía. nuevamente. Sí, y pronto nos encontraremos otra vez. Muy bien. Adiós. Gracias. Gracias, Enrique. Chao. Chao.